a todos. Muchas gracias por estar un jueves más acompañándonos en este ciclo de conferencias. La verdad es que la conferencia de hoy me hace especial ilusión porque, porque he convencido a Usue para que pueda estar hoy aquí contándonos sobre el cierre de temporadas. Este título, la verdad, y con ese especificando tanto ese cierre de temporada, ¿no? Y la importancia de hacerlo, viene porque bueno, nos conocimos en un curso de Sandra Tabasco que hizo el año pasado y en la última sesión había la posibilidad de acercar una serie de casos, quien quisiese, ¿no? Ella es especialista sobre todo en deportes de ciclismo y de trail running. De hecho, hoy creo que nos va a traer un caso de trail running. Y ella lo que trajo a esa sesión fue un poco lo que nos va a contar hoy. Me pareció tan interesante y tan potente la manera en la que lo trabajaba que la verdad es que es un honor y vamos, una suerte el poder acercároslo a todos vosotros. Así que muchísimas gracias y espero que disfrutéis de esta sesión y que bueno, que podáis ir plasmando las dudas o preguntas que tengáis porque al final de la ponencia, pues se las iré diciendo a Usue para que las vayamos resolviendo. Muchas gracias, Usue. Cuando quieras puedes compartir e iniciar. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todos los que luego lo vais a escuchar más tarde. También un saludo desde aquí. Voy a compartir pantalla, darme un segundito. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por la presentación, por la invitación. También saludos a todo el Colegio Oficial de Psicología de Madrid y a todos los que estéis escuchando al otro lado de la pantalla. Como bien ha dicho Ana, bueno, todo esto surge un poco de la necesidad que yo sentí de compartir un poco algo que se me ocurrió en su día, que sentía la necesidad de cómo se pueden cerrar los trabajos de la parte psicológica que hacemos con los deportistas, pues cuando llega el final de temporada, ¿no? Entonces, con Sandra tuvimos un curso súper enriquecido y muy potente y me animé a compartirlo porque me surgían dudas a la hora de hacerlo y simplemente también por tener un feedback, ¿no? Porque al final muchos de nosotros y nosotras pues trabajamos en nuestra consulta a nivel privado y no tenemos ese equipo, ¿no? de trabajo y el haberlo hecho pues me ayudó mucho también para reforzar bueno, el buen feedback que tuvo de las compañeras que estábamos allí y en ese sentido pues también me animo a hacerlo hoy. Por lo tanto, bueno, pues mi objetivo es, como bien dice el título, ¿no? Explicaros un poco de qué manera yo trabajo psicológicamente el cierre de temporada entre psicóloga y deportista, por lo tanto, en trabajo individual. No voy a traer nada hoy de aplicado en los deportes de equipo. Y como bien pone ahí, pues bueno, un poco creado por mí misma, ¿vale? Así que en ese sentido estaré súper encantada de recibir luego pues, críticas constructivas, opiniones, feedbacks o preguntas en lo que vaya yo un poco a exponer aquí. Entonces, ¿de qué manera lo trabajo? Pues lo explico en una palabra muy fácil, jugando. Y de esta manera es como yo un poco se lo cuento también al propio deportista, ¿no? Creo que es súper importante y aquí 3 puntos en los que quiero un poco mostrar de qué manera llego yo a hacer este trabajo. Siempre les explico que es muy importante y por eso hay que avisar, ¿no? Que hay que cerrar, ¿no? Cerrar el trabajo que hemos hecho y a la vez aprovecho también no solamente para cerrar el trabajo psicológico o emocional que se haya podido dar, sino también un poco la física, la técnica, la táctica o a veces hay un cambio de equipo, hay un cambio de contrato, lo que sea y como que cerremos todo esto. A mí me gusta poder ser que sea en una sola sesión, pero sí me ha ocurrido que haya llegado a alargarse hasta 3 o 4 sesiones. Si la gente se vincula y se vuelca, no hace falta cerrarlo porque eso conecta con otras cosas. Luego, en el caso, lo iréis viendo, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera o modalidad lo suelo hacer? Jugando. Y sí que explico, antes de nada, eh, que es como un juego de primero vamos a hacer de una manera, ¿no? Yo te voy a explicar o te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas absolutamente directamente lo que a tu mente llegue instantáneamente. Entonces, imagínate que digo una fruta, ¿qué te viene? Y te dicen, pues manzana, en un color rojo, una marca de coches, Audi, ¿vale? Para explicar un poco cuál es la idea de todo esto. Entonces, tú primero le explicas la importancia del cierre, que vamos a hacer el cierre, por qué es importante. En esa importancia, número uno, yo les digo, por lo menos mi manera de entenderlo es, si no cerramos bien lo que ha ocurrido hasta ahora, esto va a perjudicar cuando arranque la siguiente temporada. Ejemplos. Si yo termino la temporada lesionado, voy a hacer una pretemporada quizás mucho más impulsiva y voy a querer tener ansias de volver a competir porque gracias, vamos a decir,
por la situación de la lesión, no voy a poder competir en mucho tiempo. Entonces, el inicio de la siguiente temporada está condicionado por esa vivencia. Otro cierre. Jolín, pues me ha ido muy bien, objetivos cumplidos, incluso mucho mejor de lo que esperaba. Entonces cojo la pretemporada de una manera más tranquila y quizás me puede costar el arranque de la siguiente temporada, porque estoy muy a gusto en esa vivencia de haber hecho una buena temporada. Entonces, la importancia muchas veces les aviso que es no solamente para cerrar lo que acabamos de vivir, sino porque puede condicionar el futuro. Y ahí empiezan a entenderlo, ¿vale? ¿De qué manera vamos a hacerlo? Jugando, ¿no? Y ya tienen que vincularse con este juego para hacer el cierre y se enganchen como con la sesión. Entonces, hacemos primero esa simulación de una fruta, y te dicen, y un color y tal. Y yo incluso les valido. No hace falta que sea la respuesta correcta. Yo te puedo decir un color y me dices bolígrafo. Y no hace falta que sea correcta la respuesta. Pero para que entiendan un poco la dinámica en la que vamos a entrar. Y ahí siempre hay un punto de, ¿no? A ver cuáles van a ser las preguntas reales de la temporada y entonces ahí me va a pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, como os pongo en el punto 3, resumiendo un poco lo que acabo de decir, ¿vale? Es un poco comenzar con las preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas? Pues mira, temporada 2023 en una palabra. Lo primero que te venga. Y de repente te pueden decir, ¡buf! Pues recogemos esa BF, BF, BF. Quizás no hay una palabra. Y el siguiente es, bueno, ahora sí, empieza a pensar en tu temporada 2023 y pensando qué te ha empezado a venir a tu cabeza. ¿Qué ha surgido? Y te empiezan a decir, hay personas que te dicen cronológicamente, pues me imagino la pretemporada que fue dura, empiezo luego a competir y te hacen como una cronología, porque su manera de pensar les ha traído desde ahí. O como cuando el resto de los ciudadanos hacemos un cierre de año en diciembre y ponemos 10 fotos en una publicación de Instagram de lo que para mí ha sido lo más llamativo y te dicen, pues esto y algo más suelto. ¿Vale? A mí sí me gusta hacer una tercera pregunta, es ¿qué has considerado por temporada? Porque al aplicarlo con todos los deportistas que yo he trabajado esta técnica o esta herramienta, sí me lleva a veces la sorpresa de que muchos no incorporan la pretemporada dentro de la propia temporada. Y eso a veces lo uso como para cuestionar. ¿Consideras temporada solamente los días de dorsal o cuando empezaste a tener un dorsal? ¿O también es temporada cuando has empezado a preparar la temporada o no? ¿Qué hacemos contra esta parte? Y si no lo han mencionado, yo les incorporo la parte de la pretemporada, que muchas veces es como olvidada. Y otros sí que la consideran y, me acuerdo cuando empecé a prepararla. ¿Vale? Hasta aquí normalmente la gente conecta, va bien. O sea, de alguna manera vinculan. Y esta es la parte donde dicen como, ¿de qué vamos a hablar, no? Que es, ahí cuando veis nombre es el nombre de la persona, que voy a poner el mío para no confundiros, ¿vale? ¿Cuántas Ushúes crees que ha habido esta temporada? Entonces ahí se quedan como, a ver, espera, ¿qué? Y ahí es directamente una pregunta emocional, ¿no? ¿Cuántas Ushúes crees que ha habido? Yo les digo, bueno, ha habido una nerviosa, ha habido una alegre, y les doy como 2 pistas y ahí ya empiezan a decir, sí, pues ha habido una nerviosa, ha habido una estresada, ha habido una miedosa, ha habido una enferma o ha habido una lesionada. Y ahí tenemos que recoger simplemente todas las que esté mencionando. Y yo las voy recogiendo. Y finalmente les digo, vale, pues en total me has dicho que hay 7, que hay 8, que hay 5, que hay 4, que hay 2. En el momento que tú como profesional veas que le sacas solamente 2 o 3, yo sí que intento hacerle como una vuelta a todo esto y le digo, bueno, aparte de estas, vamos a intentar revisar las 5 emociones que tenemos básicas. La alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el asco. ¿Alguna de estas crees que ha habido? Entonces ha habido también una miedosa, ¿no? Como para que lo vaya incorporando y detecte. Pero yo siempre les digo, hoy, aquí, a esta hora, han surgido estas 7. Mañana yo te hago la sesión y quizás surgirían otras, o menos, o las mismas. Pero vamos a trabajar con las que han surgido hoy. Y entonces, luego la dinámica ya, que es un poco donde empezamos a trabajar todo esto, es cuando directamente tenemos que hacer estas 2 preguntas, pero nunca, nunca, nunca seguidas. ¿Vale? Yo le hago siempre la primera. Vamos a imaginarnos que acaban de tocar la puerta y que introducimos a la Ushue miedosa. Mira, se está sentando al lado tuya. Y les digo, preséntamela, ¿cómo es esta Ushue miedosa? Y te dicen, pues es no sé cómo, es no sé cuántas. Muchas veces les ayuda que lo despersonalicemos o lo externalicemos. Por eso, yo tengo aquí 2 sillas. Entonces, si el deportista o la deportista está sentado en una, les hago como cada figura que ha salido de ellas mismas o de él mismo, sentarlo al lado. Y primero les digo, cuéntame cómo es, descríbemelo. Y te van contando.
cada vez que conectemos mejor, te explican más cosas y te escriben más, y cuanto menos conectan, pues efectivamente menos esa parte expresiva, pero hay que ir como intentando nosotros, ¿no? Que en ese consiste nuestro trabajo muchas veces, en, bueno, vamos a intentar elaborarlo un poquito. Y una vez que te lo describan, la primera pregunta, ¿qué le dirías o le pedirías desde la que eres hoy en día a esa Ushue miedosa? O sea, la Ushue de hoy, ¿qué le pediría a esa miedosa? Y a veces incluso lo contextualizo. A esa Ushue miedosa que me has dicho que era en pretemporada porque cambiaba de categoría y le parecía demasiado excitante lo que iba a suponer la pretemporada del nivel X. ¿Qué le pedirías o le dirías? La mayoría de las veces te dicen, pues le pediría que fuese de esta manera o que no sea de esta otra. Entonces, ahí todo lo que absolutamente dice el deportista, yo lo estoy escribiendo in situ en ese momento. Es una sesión donde yo escribo todo lo que dice textualmente. Si tú consideras que ha podido haber algo por el trabajo y el vínculo que habéis tenido y le quieres de alguna manera cuestionar o intentar sacárselo, hazlo vía pregunta. Yo intento nunca caer en esa trampa de ¿no te ha parecido que haya podido estar esta otra también? Y que no sean preguntas cerradas. Sino, con esto que me estás diciendo, ¿crees que puedes aportar algo más? ¿O ha habido alguna otra vivencia que te ha llevado a? Y nunca caer en eso de, bueno, pero también ha pasado esto. Porque al final estamos nosotros como queriéndole pisar lo que ella o él está conectando. Y así con cada una, ¿vale? Luego os doy un ejemplo, textualmente lo he traído, con las, creo que son 8 figuras, ¿no? Que esa persona trae. Y con cada una de ellas hacemos esa primera pregunta. ¿Qué le dirías a la miedosa? ¿Qué le dirías a la nerviosa? ¿Qué le dirías a la ansiosa? ¿Qué le dirías a la lesionada? ¿A la enferma? ¿A la alegre? ¿A la que ganó? Y cuando hacemos todo eso, vale, y ahora, hasta ahora hemos hecho esta dinámica de qué le dirías a cada una de ellas. Ahora vamos a hacer la siguiente. ¿Qué le agradecerías a cada una de ellas? Y aquí totalmente cambia la sesión. Os pongo en rojo, siempre hay algo que agradecer. Y os daréis cuenta cuando lo apliquéis que con las figuras que menos me he relacionado o menos quiero que aparezcan en la siguiente temporada, más cuesta agradecer algo. Esas sensaciones de, ¿qué le voy a decir yo al miedo, a la miedosa? ¿Qué le voy a decir yo a la triste? ¿Qué le voy a decir yo a la lesionada? ¿Qué le tengo que agradecer yo a la lesionada? ¿Qué le tengo que agradecer yo a la miedosa? Y ahí muchas veces tenemos que quizás intervenir un poco más, pero ahí tenemos que un poco recurrir a nuestras herramientas de, bueno, ¿qué tiene el miedo para decirte? ¿De qué te ha servido darte cuenta con el miedo? ¿Qué te ha podido ayudar el miedo en esta circunstancia, no? Pero todo el rato son preguntas que ellos reflexionan y te las vuelven a traer. Entonces yo siempre les digo, si les cuesta arrancar con esta segunda parte de qué le agradecerías, vale, si le tienes ahora delante, y vuelvo un poco, ¿no?, a esa proyección externa, que le tienes sentado aquí, ¿qué le dirías a la Ushue miedosa? Ushue miedosa, gracias por... Termina la frase. Y es como incentivar de alguna manera esa conexión que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, cuando termino ya con todo, por ejemplo, si yo trabajo con una persona y me dice que hay 7, como hemos dicho antes, a mí me gusta, después de hacer todo esto, también rescatar una de, bueno, ¿y quién estás siendo ahora? Ah, pues ahora soy la Ushue tranquila, porque ya ha terminado la temporada. Vale, ¿y a la de ahora le pedirías algo? Y empiezan a pensar. ¿Y a la de ahora le agradecerías algo? Es decir, trabajamos un poco todo lo que revisa durante la temporada que ha podido haber, pero también cerramos con ¿y ahora quién estoy siendo? Y a veces hay gente que te dice, pues estoy disfrutando muchísimo que haya terminado la temporada, o también te están dando información de que, pues la de ahora ya está pensando en la siguiente. Entonces, bueno, ¿y qué le pedirías o le dirías? ¿O qué le agradecerías a esa que está pensando ya en la temporada siguiente? Y ahí también tenemos mucha información, ¿vale? De todo esto, podéis decirme cualquier cosita, porque está basado en esto el caso que yo ahora voy a compartir, ¿vale? Entonces, como siempre, ¿no? Hacemos con los deportistas cada cosa que hacemos. Sí, pero ¿cuál es el para qué de esto? ¿No? Siempre nosotros necesitamos como comunicarlo. Pues lo mismo, esta herramienta que de alguna manera me surgió hacerla y para que nosotros los profesionales podamos compartir, ya, pero ¿esto para qué? Bueno, pues yo me he dado cuenta un poco que al trabajarlo con distintas personas y deportistas, que suele servir mucho para cerrar vivencias emocionales de alguna manera sueltas, si lo pongo así, porque si no, las volvemos a reproducir el siguiente año y entonces
es una información también para los psicólogos e incluso a veces lo tenemos que compartir con preparadores, nutricionistas, fisios, médicos, entrenadores, lo que sea que haya, de que, ostras, esta persona está enganchada aquí o resulta que parecía que tenía esto cerrado y no está tan cerrado y a veces nos da una información que quizás creíamos que no existía. Entonces, a veces ocurre esto, ¿vale? ¿Qué más nos puede aportar esta herramienta y para qué podemos hacer esto también? Bueno, pues porque nos da una información de cómo le han ido las cosas y cómo podemos saber a esta persona cómo le ha ido emocionalmente y a la vez conocer qué considera emocionalmente importante. Y ahí yo me he llevado sorpresas, ¿no? De vivencias de algo súper potente, que una victoria, que la ganó, que fue espectacular, que lo trajo a sesión muchas veces y de repente al recordarlo ni lo menciona. Y tú como psicóloga dices, ostras, ¿y dónde queda esto, no? Entonces, también es una manera de conocer, al igual que en el punto 3, observar también si hay alguna dificultad de conexión con cosas buenas o cosas no tan buenas y que toca revisar algo, hablar de algo, poner nombre a algo, identificar algo. Por lo tanto, cerrar, conocer y observar va de la mano, como bien sabemos, y a la vez esto, yo cuando empecé a hacerlo era como cierre y ya está, pero luego me di cuenta de cuando arrancábamos la temporada y volvíamos a hacer ese trabajo de marcar objetivos, etcétera, el propio cierre muchas veces nos daba opción de identificar posibles objetivos para la siguiente temporada. Porque cuando al final estamos pidiendo o diciendo algo a la Ushue miedosa, eso se puede transformar en objetivo para el año que viene. Al igual que si yo le estoy agradeciendo algo a la Ushue mediosa, tengo una herramienta quizás para el año que viene, por si aparece un momento difícil o de miedos. Entonces, ahí muchas veces yo no les digo que esto vaya a poder ser un objetivo de cara al año siguiente, pero yo sí que lo anoto como, esto podemos rescatarlo si volvemos a trabajar para el año que viene. ¿Vale? Y bueno, lo de siempre, al hacerlo jugando se disfruta y tener un buen rato en sesiones de cierre de temporada, aunque tenía que ser durante la temporada también, pues genera vínculo y eso es muy importante siempre que lo podamos alimentar. ¿Vale? Entonces, voy directamente ya al grano. Mi idea es un poco compartir cómo fue esto que acabo de contar, pero ya con un caso práctico directamente. Es de una deportista profesional de trail running. Lo hicimos en el 2023, por lo tanto recientemente, en otoño del año pasado. Y lo mismo, pues esto mismo que os he contado, lo fui aplicando con ella. Entonces, como bien sabemos, la confidencialidad la he intentado mantener sin dar ningún dato así concreto como para que lo asociéis a la persona. Me ha facilitado ella el permiso de poder compartirlo, por lo tanto sé que esto va a quedar grabado como me ha dicho Ana, pero para que entendamos un poco la idea. ¿Okay? Yo le dije, bueno, vamos a trabajar, cierre de temporada. Yo te voy a decir algo como una fruta, un color, una marca de coches, que ya hemos hecho el juego, y en el momento que yo te lo diga, quiero que me respondas lo primero que te venga a la cabeza. Puede ser un sonido, una palabra, una frase, un gesto, y le doy permiso, ¿no? Para que sea totalmente libre la respuesta. ¿Estás preparada? Y se ríe, ¿no? Venga, va. Y yo digo, seguro, ¿no? 3, 2, 1. Temporada 2023. Y les hago este gesto de, venga, va. Y me dijo así como, no sé. Y le dije, perfecto, lo recogemos. Y te suelen decir a veces, joder, qué difícil, ¿no? Si a mí han pasado un montón de cosas. Y ahí, como han empezado a pensar, les digo, frena. Segunda pregunta del juego. Ahora sí, te voy a dejar pensar y reflexionar. Temporada 2023. ¿Qué empieza a bombardear tu cerebro? ¿Qué carpetas va abriendo? Entonces me empezó, ¿no? Lo que veis aquí un poco. Conecto con muchas emociones, me viene la felicidad, me viene la superación, el sufrimiento, momentos de alegría, pero me viene también el verano, ¿eh? Menudo periodo más malo pasé allí, ¿vale? Ok, ya te está dando una información de cómo lo está viviendo. La tercera pregunta, que al inicio no la incorporaba, pero luego consideré que era interesante, eso luego cada uno lo va modificando o lo hacéis como queráis, ¿eh? Yo un poco comparto mi modus operandi. La temporada, sí, pues la recuerdo de febrero a octubre. Pero es que la pretemporada no hubo pretemporada. Esta chica estaba lesionada. Entonces ahí yo le cuestioné, ¿no? Hombre, pues si estabas lesionada en la pretemporada también es parte de una temporada, aunque haya sido lesiva. Y ahí podéis un poco llegar, ¿no? A como un debate. Sí, pero no, pero yo considero febrero porque es cuando me puse el dorsal. Entonces también te está dando una información, ¿no? De cómo vive o dónde ella se permite conectar emocionalmente. Y entonces le dije, bueno, ¿cuántas Ushues hubo, por no decir su nombre?
Y entonces me dijo, otra vez, ¿no? Es como, pero les ves como que empiezan a revisar. Y me dice, pues la peleona, la insegura, la de la montaña rusa, la orgullosa de sí misma, la súper feliz, y empiezan a conectar, ¿no? Con emociones. Buf, pero luego la frustrada, la alegre, y ahora estoy como ilusionada. Ella ya se adelantó y conectó también con lo que estaba siendo en ese momento. Pero como os he comentado antes, también ocurre que de repente terminan ahí y a veces les digo, bueno, ¿y ahora quién estás siendo? ¿Vale? Y en este caso ella se adelantó y lo dijo, pues la ilusionada. Perfecto. En este caso, y muchas veces ocurre, te van diciendo las personas que creen que han sido cronológicamente de cómo ha ido dándose la propia temporada. Pero ya os he dicho también que aunque han sido puntuales, hay gente que también que te va dando como pinceladas sueltas y luego a veces ellos mismos lo estructuran o tú te unes a sus pinceladas y los vas haciendo. ¿Vale? Entonces yo le digo, vale, ha tocado la puerta la peleona. Buf, ha tocado muy fuerte esta, ¿eh? Esta quiere que entre ya, rápido. ¿Vamos a abrirle o entra sola? Yo creo que entra esta sola, ¿eh? Vale, vale. Ese punto de humor que os digo que conecta. Y entonces, vale, se ha sentado al lado tuya. Uf, ¿qué pasa? Y me dice, pues intimida un poco, ¿eh? Intimida un poco. Ah, vale, descríbemela. En este caso, le costaba mucho describirlas. Empezaba directamente el sí, igual, pues que la peleona ha hecho en las cosas. Entonces, bueno, pues yo le dejé rienda suelta, pero muchas veces sí que les pido, descríbemela, qué le pedirías y luego qué le agradecerías, el orden, ¿vale? Entonces, esta chica, ¿qué le pediría a la peleona? ¿O qué le diría? Pues le digo que a la peleona que ha hecho las cosas muy bien. Y que bueno, tranquila, que ya llegará el disfrute, que escucha su cuerpo, porque es verdad que en ese momento era peleona, pero es que no estaba bien. ¿Vale? Entonces, yo ya no hago la segunda pregunta, ¿y qué le agradecerías a la peleona? Seguiría, vale, la insegura. Uy, a esta casi ni se le ha oído tocar la puerta, ¿eh? Creo que hay que ir a abrirle y un poco a recogerla, ¿vale? Vamos a ir, cogemos, le sentamos. ¿Qué le dirías a la insegura? ¿Vale? Entonces, yo lo hago de esta manera y luego reviso y vuelvo y si se nos va la sesión, les suelo decir, vale, hoy hemos conectado de estas 8 con estas 4 o 3 o 5 o los que dé la sesión. O si ha dado tiempo a hablar con las 8 desde el que le pedirías, luego les digo, vale, hemos hecho la primera parte del juego, que era qué le pedirías. Todavía nos queda una segunda parte del juego, que no te la voy a adelantar porque si no te hago spoiler, pero en la siguiente sesión seguimos con el juego. Ah, vale, para que entendáis un poco la dinámica, ¿vale? Entonces, yo, como os he puesto ya todo, qué le diría y qué le agradecería, os lo voy a contar directamente lo que esta persona le dijo a cada una de ellas, pero me quería adelantar diciéndoos cómo es un poco la manera de trabajar que yo hago. Entonces, a la peleona, después de decirle eso y hacer todo el recorrido, cuando volvimos, bueno, y a la peleona, ¿qué le agradeces? Y normalmente en el que le agradeces, las respuestas no vienen tan instantáneas y cuesta más. O pues no sé, y a veces hay que ayudar, como os he dicho, ¿no? Me dice, bueno, pues a la peleona le agradezco que es una crack y se pelea con todo y por seguir en esa lucha y no tirar la toalla y te empieza a conectar. Vale, ¿y qué más? Yo intento que mínimo haya 2 agradecimientos. Y si salen 3, mejor que 2. ¿Vale? Jo, pues he disfrutado por 2 desde que apareció la peleona porque justo vino después de la lesionada. Y también, pues gracias por darme confianza en mí misma, porque en el momento que conecto con las ganas de pelear, siento confianza también en mí misma. Ah, vale, genial. ¿Algo más que le querrías decir? Siempre termino con algo más que querrías agradecer, pedir, decir. No, no, vale. ¿Vamos con la siguiente? Sí, sí. Es lo que os he dicho. A la insegura, hay que abrirla esta la puerta, ¿eh? Creo que le está costando entrar. Vale. ¿Qué le dirías o pedirías? Tiene que coger nivel, ¿eh? Y cuando no tiene objetivos, vamos mal. Tiene que crear expectativas también. Y, jolín, siempre, siempre que hay rivalidad o hay alguien que considero que es buena, me siento pequeña. O la insegura se siente pequeña. Muchas veces cambian, hablan en primera persona y luego vuelven a cambiar. Ahí tenemos que estar atentos nosotros. Entonces, claro, como veis, ¿no? A la insegura, ¿qué le diría? Es mucho más fácil conectar con qué le diría, con algo que no me ha gustado y ahí saca 5 cosas esta chica que cuando nos gustan las cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué le dirías a la insegura? Y muchas veces sale el enfado, porque es una inútil. Porque, jolín, no merece sufrir tanto. Entonces, que se centre en lo suyo y que olvide lo que ocurra afuera y del resto y que vale ya. Y sale el enfado. ¿Vale? Vamos a recoger eso.
¿Qué más le dirías? Pues que hace las comparaciones de manera inconsciente y que eso no nos ayuda porque me siento pequeñita, etcétera. ¿Y eso qué, en qué te produce o qué te pasa? Pues que no valora luego lo que consigue, ni lo que es, ni no es capaz de ver los procesos y por eso te haces enana con todo lo que ocurre en ese momento que tú también te estás diciendo. Ah, vale. ¿Y por qué es insegura? Porque tiene miedos. Ah, vale. Ya del enfado un poco cambias, ¿no? Nuestro trabajo es entender qué puede haber detrás de la inseguridad y sacarlo a veces, ¿no? Nosotros en nuestra propia voz de ¿y cuáles son los miedos? Pues tiene miedo a fallar a la gente, que sea o no conocido de alguna manera le importa a esta chica, cuanto más conocida es, peor lleva la fama, que ya cualquiera te puede ver, por lo tanto te pueden evaluar y siente que tiene algún miedo de que si cualquiera me ve puede ver cualquier fallo y los más allegados son los que menos miedo me generan, pero también tienen una parte de no les quiero fallar. Entonces, cuando estás en una situación en la que sientes que está trayendo una figura de sí misma que no lo está del todo encajando o rechazando, o muchas veces te dicen, es que no le pediría nada, pues que no viniese más. Hay que intentar no dejarle en ese enfado. Y entonces, muchas veces yo uso la pregunta de, ¿pero entiendes que en ese momento existiera esta insegura? ¿Crees que era necesario? ¿Te aportó algo esta inseguridad? Y entonces cambia, ¿no? Fue la respuesta de ese último punto, que he diferenciado los puntos de qué le dirías con las rayas de qué agradecerías. Y pues, ¿qué le dirías, no? Te entiendo, es la primera vez que te ves en estas circunstancias, de ser favorita, de destacar muy pronto, y que esto es parte del proceso, por lo tanto la inseguridad debe de estar en el proceso, aunque no quiero que me domine, quiero que la gestione y ahí es donde ella nos da ya un objetivo. ¿Qué le agradece a la insegura? Pues gracias por enseñarme que no debo de hacer y por aportar lo que limita el disfrute. Es decir, me has dado una información de todo esto. ¿Qué enseñanza te ha podido dar? ¿Qué has aprendido con la inseguridad? A veces el agradecimiento lo tenemos que hacer de otra manera y traducirlo en otras preguntas. Pues que tengo que centrarme en mí y dejar todo lo que es el entorno, es decir, lo que no depende de mí, en un segundo plano. Que eso también lo hemos trabajado nosotros en sesión, pero ella lo ha incorporado en esa figura de la inseguridad. ¿Y qué más agradecemos? Porque claro, te va diciendo como una o dos cositas y yo, ¿y qué más agradecemos? Pues bueno, por darme la opción de pasarme desapercibida, porque una de las cosas que tiene la inseguridad, de alguna manera en ella, es la timidez y en la timidez intento pasar desapercibida y eso también tiene un beneficio. ¿Algo más que quieras decirle o agradecerle a la inseguridad? Siempre el algo más, ¿vale? Estas dos he querido hacerlo un poco más lento, pero ahora voy a un poco ir con más velocidad para que lleguemos a esas 8. La de la montaña rusa y te dice, ¡buah! Está claro, la, conozco, la coloco en el timing del verano. O sea, sin ninguna duda, sé lo que era aquello. Periodo de lesión más falta de resultados en la temporada. Y te lo dice así, pim, pum. Te la presento de esta manera. Vale. Y como ya en la insegura le hemos cambiado un poco de entiende por qué ha existido esta, a veces a las siguientes ya van como con otro cambio. Entonces, ¿qué le dirías o pedirías a la montaña rusa? Que te entiendo un montón, porque vino la lesión en el peor momento. Entonces entiendo que fuese un poco montaña rusa. ¿Qué más le dirías o pedirías? Que la alegría duraba poco. No avanzabas en los entrenos y hasta cuándo esto, hasta cuándo esto, hasta cuándo esto. Era todo el rato un miedo que tenía que lo vivió desde la rabia. Vale, ¿qué más le dirías o le pedirías? Que esa montaña rusa era muy desgastante y que además hubo culpa. La familia no pudo venir conmigo a Dolomitas porque era mi culpa el que habíamos organizado todo el viaje para ir a Dolomitas y como estaba lesionada y no fuimos, nos quedamos sin viaje. ¿Y qué más le pedirías o le dirías, Colin? Pues que es muy triste y que tiene que ser un poco más peleona porque he terminado agotada. Claro, de repente está ahí y ahora le tienes que decir, ¿qué le agradecerías? Bueno, pues la montaña rusa me ha enseñado a apreciar los buenos momentos. También me ha ayudado a concienciarme que la inestabilidad me puede ayudar y que a veces eso fluye. Y también me he dado cuenta que en eso también choco con mi madre. Entonces me he dado cuenta, gracias a la montaña rusa, que cuando estoy en montaña rusa choco con mi madre. Entonces sé cómo puedo regularme la siguiente vez. Y también gracias a la montaña rusa por demostrarme la existencia de la vulnerabilidad que en esta chica hemos trabajado mucho y de alguna manera que me da permiso, ¿vale? Que siempre bien no se puede estar. No lleva nada bien el parar, el no poder estar en los timings, en el proceso que toca. Es este tipo de deportista. Vale, vamos ahora a la orgullosa, claro. Empezamos a correr, la lesión ya no está, veo que mejoro y aparece ya la orgullosa.
Y me dice, también es la de verano, más o menos hasta la carrera de Madeira. ¡Ole tú! Y ya, no le he hecho ni la pregunta y ya le empiezo a decir, ¡ole tú! Me dice, esta ni se sienta, esta se pone de pie. Hay cosas así, ¿no? Que cuando entran hay un punto de humor que gusta. ¿Qué le dirías? Mirar la diferencia, ¿eh? De cuando hay una vivencia no tan agradable y cuando hay una agradable cambia incluso lo que le diría y lo que le agradecería, es menor. Y ahí hay que insistir en que le diga algo. No, si a la orgullosa me gusta todo, ¿qué le voy a decir? Que eres una crack. No, vamos a sacar de esto también información. ¿Qué le diría? Tienes motivos para estar orgullosa. Te has superado y le has dado la vuelta a la inseguridad. Perfecto. ¿Qué más le dirías o le pedirías? Pues que has hecho lo que estaba en tus manos y eso es mucho. Ok. Algo que agradecerle, ahí ya le estoy agradeciendo también de alguna manera en el momento que le estoy pidiendo algo. Pero ¿qué más le agradezco? Pues que gracias por valorar lo conseguido y gracias por pelear hasta conseguir esto. Por lo tanto, la pelea y la valía de pelearlo y la valía que yo me doy con todo esto. Porque estaba en una montaña rusa bastante importante de que ella pensaba que ya no valía para hacer esto. ¿Vale? Claro, de la orgullosa a la feliz. Y a veces les digo, ¿qué diferencia hay entre la orgullosa y la feliz? Se quedan pensando y te responden. No, la feliz ha sido durante toda la temporada. Y es verdad que ella tiene una personalidad súper agradable, súper risueña. Entonces, ahí rescata como la que soy yo, ¿no? De alguna manera. La feliz ha estado durante toda la temporada. ¿Qué le dices o le pedirías a esta persona? Pues que has confirmado que haces algo que te gusta, ¿no? El pre, durante y post, los entrenos, los viajes, te encantan. Entonces, volver a ver que confirmo esta sensación en mi deporte, que ya empieza a ser profesional, fue algo muy potente para ella. Y que de alguna manera veo que he conseguido mi sitio y que soy yo en ese sitio, y eso le hizo muy feliz. Entonces, ¿qué le dirías? Pues le digo todo esto, que a la vez lo agradezco. Entonces, ¿qué le agradeces? Permitirme la felicidad y poder sentirla, que le costaba mucho, y también gracias por convertirme en la verdadera yo, sin influencias externas, ¿no? Aquí ya os dais cuenta un poco de la parte externa, cómo le influye a esta persona. No es el caso ahora de hablar de todo este tema, pero daros cuenta, ¿no? De lo que le importaba a ella y que incluso en el cierre de sesión lo vuelve a sacar más de una vez. Claro, de la orgullosa y de la feliz a la frustrada. Y otra vez veis, ¿no? El tamaño de todas las cosas que le digo a la frustrada versus todas las cosas que digo a la orgullosa o la feliz. Esa persona que quería y no podía. Desde ya verano hasta más o menos el campeonato de Madeira, que lo tenía ella como muy fijado, ¿no? No poder entrenar por estar molesta con una parecía lesión que luego no era lesión y por lo tanto no poder disfrutar del camino. ¿Qué le dirías? Pues que he disfrutado en deportes complementarios, tuvo que hacer bici, natación, otros y que, bueno, le diría que gracias a la frustrada de alguna manera he podido conectar con otros deportes. Eh, Entiendo que haya habido una frustrada porque anular muchos planes era muy duro, estar metida en el gimnasio todo el rato era muy duro y tenía muchísimas preguntas sin responder y esa incertidumbre pues no lo lleva bien. Y ahí está la frustrada, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías o qué le pedirías o cómo me describes esta frustrada? A veces hay que mezclar esas tres. Y claro, en estas cosas cuando ya, ¿qué le agradezco a la frustrada, no? Se quedan muchas veces en silencio, te miran y no encuentro nada. Y ahí es donde el psicólogo le tiene que ayudar, ¿no? Bueno, todo lo que me acabas de decir, ¿en qué te ha podido ayudar? ¿Qué has aprendido con todo esto? Porque a veces el agradecimiento lo confundimos con algo bueno, pero muchas veces el aprendizaje es una manera de agradecerlo. Y entonces ahí me dice, ¿no? Pues gracias por permitirme sacar la rabia que en ese momento sentía y sobre todo las vivencias y los pensamientos que en ese momento detectaba que había, que las he podido luego mencionar y hablar. Esta chica lo tragaba absolutamente todo. Y a la vez que se ha podido sacar la rabia, pues me permitió también sacar la tristeza. He llorado, que era algo súper raro en ella, y eso pues me ha dado una opción de destensionar todo lo que estaba acumulado. Y vamos ya con la alegre, que era la última, ¿no? Que terminó, que te dice, la feliz y la alegre ya la diferenciaba porque la alegre es en las carreras y la felicidad lo vive más como su identidad de su persona que es, fuera y dentro del deporte. Pero la alegre, cuando le insistí en la diferencia de orgullosa, feliz y alegre, ella me dice, no, la alegre en las carreras, los días de dorsal. Vale, perfecto. ¿Qué le dices o qué le pides o cómo me describes que es esta? Y me dice, jo, pues la que compite y post competir es capaz de conectar con el entorno y estar abierta a todas las aportaciones, a estar con gente, a firmar, a sacar fotos, a cenar en un hotel súper chuli en los Alpes, no sé cómo. Es la que se permite conectar más allá del resultado. ¿Qué más le dirías o le pedirías? Jolín, que has estado muchas veces presente y que te quiero. ¿Qué más le pides o le dices? Pues gracias
aquí se confunde muchas veces el gracias, por reconectarme con quien soy, la que está más allá de la runner. Esto lo he trabajado muchas veces con ella porque cuando se pone el dorsal no hace más que verse como la deportista que es y a veces diferencia la persona que es. Y venía de un periodo de competir siempre súper seria, súper aislada, sin relacionarse con la gente, cuando ella no es así. Entonces hicimos un trabajo de no dejes de ser tú en las carreras y relaciónate, y en ese momento que necesitas ya previamente ponerte la música y concentrarte en el calentamiento, lo haces, pero el resto del tiempo puedes estar en el hotel hablando, compartiendo habitación. Entonces, no te olvides de la que eres detrás de la runner, ¿no? Y luego, pues que le agradezco el haber sido tú misma y el disfrutar con algo más allá de esa deportista, y que las propias carreras también tienen mucho más que ofrecerme que el propio resultado o el esfuerzo, ¿no?, que tenemos que hacer. Y para terminar, ¿no?, a la que ahora estás siendo, que me has dicho que sientes que eres la ilusionada, a la ilusionada, ¿qué le dices? Y me dice, bueno, pues tengo ganas para esto está mal, me he dado cuenta ahora, ganas para el 2024, porque tengo ganas de hacerlo bien, ¿no? Vale, entonces, ¿qué le pides o le dices a esta que ahora mismo eres? Aquí ya no hay, vamos a dar paso a la ilusionada, sino que es ella ahora mismo, ¿no? Pues bueno, le digo que vas a hacer tu primera pretemporada sin estar lesionada y que tienes muchísimas ganas de entrar en invierno, porque esta chica compaginaba un poco con la travesía y el esquimo, la preparación. Que todos los viajes que hay, los contratos firmados con más de una marca, y etcétera, todas las ganas de la gente que están alrededor tuya apoyándote, los tienes que incorporar en tu propósito y en tu proyecto, y eso es muy ilusionante. Tiene un bagaje importante y una familia que la apoya muchísimo. Entonces, ¿qué le agradezco a esta ilusionada? Que por favor no te vayas, agradezco que estés porque eres energía, eres vitalidad, eres fuerza, y entonces estoy súper agradecida. Y entonces me ayudas a ver las cosas en positivo y gracias a eso pues me empodero, ¿no? Entonces, genial. Entonces, cuando ya termina ahí, ¿vale? Estas cositas es como, y termina y ya está, y cómo cierra, porque es como que no cierra del todo la sesión, ¿no? Vale, pues yo aquí lo que suelo hacer es, genial, hemos presentado a las 8 personas que consideras que ha habido esta temporada. Ahora mismo la última, la octava, es la ilusionada de cara a la siguiente. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Hasta ahora me has hablado tú de cómo ha sido tu temporada, de qué te ha surgido a la hora de recordar un poco lo que has vivido. Me has mencionado a estas 8 personas y yo he ido recogiendo todas las cosas que me sueles decir. Entonces yo aquí lo que suelo hacer es, vale, pues ahora lo que vas a hacer es, en vez de hablar, vas a escuchar lo que me has dicho a mí, porque es diferente que lo comuniques a que ahora lo recibas en tu oído. Y yo aquí, si estoy online, quito directamente la cámara y entonces trabajamos solo la parte de la audición. Y si estoy aquí en sesión, yo lo que hago es, me voy detrás de esa persona que está sentada justo aquí, pero vamos a decir, me pongo detrás de ella me da la espalda y yo estoy aquí atrás y le hablo como si fuese a su oído sin que ella o él me vea. Y a veces les invito a que cierren los ojos porque eso les suele facilitar mucho más la escucha. Y entonces yo hago este trabajo de, volviendo un poco adelante, ¿no? Yo tengo todo esto escrito. Entonces les digo, voy a usar mi nombre para no meter la pata, ¿vale? Bueno, Ushue, gracias por toda la información que acabas de traer aquí a esta sesión de cierre de temporada. Vamos a recoger un poco cómo ha sido tu año y voy a hablar como si tú te estuvieses hablando a ti misma, pero vas a escucharlo todo en mi voz. Son tus propias palabras escuchadas en alguien externo. Doy una pausa, cierran los ojos, conectan, entonces les digo, año o temporada 2023. Empiezo a pensar y conecto con muchas emociones. Me viene la felicidad, la superación, también el sufrimiento, la alegría, un periodo malo en verano, y me cuesta seguir. La temporada como tal considero que fue de febrero a octubre, porque pretemporada la verdad que no considero que fuese parte de la temporada ya que estaba lesionada. Y en todo este trayecto creo que ha habido 8 Ushues. La peleona, la insegura, la de la montaña rusa, la orgullosa, la feliz, la frustrada, la alegre y la ilusionada. Pues a cada una de ellas le quiero decir algo. La peleona. Jolín, has hecho bien las cosas. Ya llegará el disfrute, pero escucha tu cuerpo, porque no está bien el que pelees sin que te escuches. Ahora sí, gracias a la peleona por seguir peleando. Gracias a la peleona
porque he disfrutado por 2 desde que has aparecido. Y gracias a la peleona por darme confianza en mí misma. Siempre hago el gracias 3 veces con el gracias. No digo gracias por seguir peleando y por disfrutar y por darme. Le doy gracias, 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 porque esa es la parte que siempre más se nos olvida, ¿no? De rescatar lo que ha sido potente. Y así, con cada una de ellas, no lo voy a hacer ahora porque si no va a quedar como extenso y un poco quizás aburrido la propia sesión que estamos haciendo aquí. Y ahí es cuando llego a la octava, gracias a la ilusionada por tu vitalidad y hacerme ver las cosas en positivo, porque eso me ha empoderado. Y luego yo cierro diciendo, gracias, Ushue, por todo esto, porque esas 8 Ushues conforman toda tu temporada, que al final no dejas de ser tú en todo esto. Y luego me gusta a mí añadir la coletilla de, y gracias también por tu compromiso, por tu constancia, por tu gota de sudor en este año, por todo lo que has aprendido y todavía te queda por aprender y por darte permiso de haber vivido todo esto. Gracias. Y yo lo termino ahí. Me acerco, vuelvo a ponerme directamente cara a cara y les digo, no quiero que hables, pero dime, o sea, no quiero que aportes algo a nivel racional, dime qué tal. Y hay personas que se emocionan al escucharlo, hay personas que sienten una calma y se quedan como, qué guay. Y hay otras personas que te dicen, buah, me iba viniendo un montón de cosas mientras te escuchaba y he tenido flashes todo el rato de lo que he ido viviendo. Pero qué guay. Y les digo, ok, ya está, no vamos a hablar más, te quiero dejar ahí, como fluyendo con todo esto. Y a veces incluso ni les doy la sesión, ya te escribiré para la sesión. Y se van. Esta es la manera que yo cierro, ¿vale? Hay otras mil millones de maneras seguramente de hacer esto que yo hago, es la que he querido exponer. Os doy las gracias, como decimos en vasco, es que ricasco. Y pues mi web, mi manera de poder contactar o sea, perdona, la manera que podéis contactar conmigo, redes o email o lo que sea, que estaré encantada de un poco recibir vuestro feedback. Así que Ana, ahora a tu turno. Que muchísimas gracias por compartir una vez más para mí, una vez más, esta forma de trabajar. Para mí fue súper revelador y me sacaste un poco de esa zona de confort. Yo creo que hemos hablado muchas veces en este ciclo de conferencias que, que yo creo que es muy positivo el compartir, ¿no? Porque bueno, al final esta profesión, pues invita a que la formación sea totalmente continuada, que sea constante, pero yo creo que ya no solamente formación en cursos que puedas hacer, yo creo que también da una calidez y una profundidad muchísimo mayor el poder compartir de forma más práctica, pues como has hecho tú hoy, el cómo trabajamos cosas concretas. ¿No? Porque ahí es cuando de repente nos damos cuenta de, anda, pues yo esto lo uso para esta otra cosa. Ah, pues mira, qué buena idea me has dado porque no había caído en también asociarlo a esto, ¿no? Y entonces vamos teniendo una mochila y también una visión, porque también hay un problema de solo querer herramientas, sino también tener una visión global de su utilidad y la potencialidad que puede tener, incluso trabajar en esa flexibilidad, ¿no? Que yo creo que también es muy importante de poder ver más allá de lo que vamos encajonando en confianza se trabaja así. Pretemporada sí, durante la temporada, objetivos de esta manera, ¿no? Como que también abrir un poco ese espectro y ver otras formas es fantástico porque al final lo que viene a nosotros son deportistas que son personas, cada uno es diferente, unos que hemos comentado también muchas veces, unos entran más por aquí y otros a lo mejor no entran tanto, ¿no? Y tenemos que ver un poco las tricomunes para que sea potente esa aplicación y esa intervención que queremos hacer, ¿no? Así que vamos a ver el chat, a ver si surgen preguntas. Bueno, y aportar mientras de eso alguna pregunta. Yo creo que incluso hay una necesidad bastante grande entre los profesionales de la psicología que hagamos esto, ¿no? Muchas veces nos formamos, damos un titular, hablamos de algo teórico, pero a veces la dificultad tenemos en la practicidad de, me gustaría aplicar esto de esta manera y no lo sé hacer y veo en un compañero de qué manera lo hace y quizás simplemente lo copio y me sirve y de ahí me sale otra manera de hacer y luego eso lo comparto y entonces compartimos y yo creo que es súper enriquecedor esto que hacemos. Lo hacemos tú y yo, Ana, ya sabes cómo lo solemos hacer compartiendo con Alba y todo su equipazo, pero creo que incluso haría la petición, ¿no? de juntarnos para hacerlo porque enriquece muchísimo y yo siempre estoy dispuesta a desnudarme todas las veces que haga falta porque desnudándose también aprendemos, pero sobre todo compartimos y crece la propia profesión y creo que tenemos que estar dispuestos y preparados para hacerlo. No, absolutamente,
absolutamente. Porque lo que tú dices, ¿no? Yo creo que también es importante el que crezca también la profesión. Mm, Que a veces que de dónde venimos, que es que se habla de dónde estamos, de dónde trabajamos y todo lo que se hace, pero no se concreta cómo. Entonces, al final mm. lo que hace es que una persona que a lo mejor está iniciando, una persona que incluso ya lleva una trayectoria y se le presenta una oportunidad, pues, pues a veces no se ve con todos los recursos que le gustaría, ¿no? Y este compartir, bueno, te permite, a lo mejor ahora no lo necesitas o no lo usas, pero de repente dices, anda, pues mira, este caso, pues sí que encaja, sí que va bien. Yo creo que es muy, muy potente y también trabaja la seguridad del Sí, profesional, sí, ¿no? El darte cuenta sí. también Mm. bueno, que a veces también hay dificultades en el otro lado, ¿no? Sí, sí, o Yo sea, totalmente. hablando de dificultades, yo fíjate, igual que estamos viendo que la parte online a veces puede ser una dificultad, ¿no? O sea, yo Ujú. creo que es una herramienta más que tenemos para poder acceder a deportistas y pacientes en general también en el ámbito de la clínica, pero sobre todo para deportistas ha sido un aliado la parte online porque con todo lo que viajan y el tiempo tan mínimo a veces que tienen en determinados momentos de la temporada, claro, este punto es muy potente en la parte, en la parte presencial porque, bueno, tienes más información en muchos casos. ¿Qué pasa en la parte online? ¿Qué dificultades? ¿Cómo has redirigido cuando a lo mejor no ha entrado como te gustaría o no ha fluido como ha podido ser con este caso, ¿no? Ujú. Yo no creo o no te diría que ha habido tanta diferencia de lo presencial al online en este caso, concretamente, de hacer el cierre. Porque yo siempre les digo, bueno, ¿dónde estás ubicado? ¿Tienes una puerta por ahí? Vale, pues ahora mismo va a entrar por ahí la Ushue miedosa. Entonces, hazle hueco, siéntale, ¿dónde le pones? ¿A tu izquierda o a tu derecha? Y pues aquí, vale, pues hazle hueco, ¿no? Y les hago hacer como este gesto. Vale, preséntamela, ¿cómo es? Y a veces hasta empiezan a mirar y no sé qué miran, ¿no? Y va, la siguiente, venga, la siguiente. Y al final lo que estamos haciendo todo el rato es lo mismo, solo que en presencial, de alguna manera, hay una conexión más, ¿no? Del corporal, del gesto que le está poniendo, pero como es totalmente cognitivo, porque estamos recordando algo y en ese recuerdo estamos poniendo la voz, yo no trabajo ni el espacio, ni hay herramientas que no hay online accesibles, porque en lo presencial tenemos, ¿no? Entonces, no me ha parecido que el online sea un problema. Y lo mismo que cuando yo cierro ya explicando en mi voz lo que ellos han ido diciendo, yo lo que hago es quito la cámara. Eso te Quito iba a decir, totalmente, quito el eso te iba a decir. estímulo, o sea, sería este efecto que tendríais ahora mismo, y entonces no ven eso, yo no sé si están cerrando los ojos o no, y desde ahí yo les doy la devolución. Luego vuelvo Claro. y les digo, ¿no? Oye, ¿qué tal has ido escucharlo? ¿Cómo estás? Ahora a ver si vuelvo. Ahí estoy. Mm. No, y Entonces, qué potente es, a mí me parece el remarcar también. Es que la parte de quitar la pantalla ahora es lo que te iba a decir, ¿no? Que no sabía si ya ahora cuando te estaba haciendo la pregunta no recordaba si lo habías dicho hoy, ¿no? ujú, Pero qué potente es también el detalle que dices de no dejo ni la cita, ¿no? O sea, no dejo ni la cita hecha porque al final ahí nos podemos meter da pie a lo mejor a una conversación, a enredarte con otras cosas y perder la sensación y lo potente que ha sido ese encuentro, ¿no? O de eso hecho, que a se ha ver, trabajado durante toda la sesión. lo que he traído hoy es un poco la versión mejorada de cada vez que lo aplico. O sea, y esto se podría mejorar. Yo al inicio sí que hacía, vale, pues venga, siguiente sesión. O como estamos en cierre de temporada, ahora vete y ya me escribirás cuando quieras trabajar la temporada. Porque cuando empiezas a dar cita, les sacas. Ah, espera, saco el móvil, espera, que ahora tengo. Y ya se ha ido de eso de que acabo de escuchar. Y normalmente cuando escuchamos vinculamos más emocionalmente. Entonces, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Con qué has conectado? ¿Algo que quieras compartir? ¿Algo puntual? Vale, pues ya está, vete. Y salen. Y si no, pues es cerrar aquí si es online y hasta luego, gracias y adiós. Y no hace falta darle otra vuelta porque les has querido dejar en algo que no sabemos qué ha sido y a veces a la siguiente sesión que vienen, pues te traen, jolín, la anterior vez me quedó y otras veces nada. Y ni hay curiosidad por buscarlo porque ya lo han colocado o ya lo han digerido o ya está. Sí, sí, yo lo he probado. Yo he probado, vamos, yo tenía, además yo creo que lo vimos en junio, ¿no? Fue en junio Sí, sí, última cuando lo sesión. estuvimos viendo Ujú. y yo deseosa de que terminasen ya las temporadas para poder trabajarlo. La verdad es que muy potente. Y luego también en la parte clínica, también en cuanto a cierre de año,
que muchas veces, dependiendo Sí, de lo que estés trabajando y el año que hayas trabajado con esa persona que has acompañado, a mí también me ha parecido súper útil y muy revelador. O sea, que sí, también es algo eso que mm, lo quería haber comentado y mira, se me ha pasado ahora cuando lo dices, ¿no? Que el día a día, como es con los deportistas, la mayoría de las veces, pues es ahí. Yo al ser también psicóloga sanitaria, también tengo personas no deportistas y lo hago a cierre de año o mm, cierre de un ciclo de cambio de trabajo. sí, O voy a efectivamente. ser madre, vale, vamos a cerrar la época de premadre. ¿Cuántas ha habido de tal o cual? Y siempre se puede aplicar y ayuda mucho. Los cierres de año son bastante potentes, sí. Mm, Incluso cierre ya no de año o de temporada, sino cierre de nuestro propio ciclo. trabajo, Mm, ciclo, mm. exacto, terapéutico. Y entonces, bueno, O sea, de ¿cuántas crees ciclo que quiero ha decir habido? Sí, de un ciclo sí, vital, es decir, no exacto. solamente Sí, sí. una alta con pacientes, sino pues, oye, mira, ahora has cambiado de trabajo, esto ha sido un proceso que ha sido muy complejo, porque los Mm, cambios, imagínate, ¿no? Yo tengo una ujú, paciente ujú, que el cambio implica un proceso bastante desbordante, pues el conseguir ese cambio, el conseguir esa sensación de realización, de dar el paso, bueno, pues al final exacto. Sí. es potente. Y ahí O sobre sea, es todo que yo aplicable creo, a otros ámbitos más sí. allá del deportivo. Sí, y además yo creo que es muy importante aterrizar las cosas. O sea, yo creo que incluso hablando ya exclusivamente del deporte, yo me he encontrado, me llama muchísimo la atención, muchísimos deportistas que es que no hacen un análisis de sus competiciones, ¿no? Mm, O de campeonatos, ¿no? Entonces, tanto trabajar para llegar a esa competición o a ese campeonato o a esos juegos, lo que sea, la experiencia deportiva que sea, y luego no recogemos nada, ¿no? Entonces, mm, fíjate, yo creo que el cierre de temporada también es una razón más para parar y mm. recoger, ¿no? Mm, Y de hecho, yo cometía un error cuando arranqué con este trabajo, que era, vale, has terminado la temporada, vale, ya está, adiós. ¿No? Y luego me di cuenta de que hacía falta un cierre, porque muchas veces cuando volvíamos y empezamos a preparar la temporada, salían cosas de de la cerrar temporada desde la pasada. anterior. Entonces decía, ya no, o sea, hay que cerrar, pero hay que darle una prioridad también a esto. Y os puedo dar el feedback de que la mayoría lo acoge y lo agradece y les gusta esto. Bueno, yo de hecho, en casos ha habido situaciones en las que yo he querido hacer un cierre de temporada, pero en el momento no se podía. Pues, por ejemplo, este Ujú, verano yo personalmente no pude. Y luego al final dije, oye, ¿y por qué no hacerlo en septiembre? O sea, no he tenido la oportunidad de hacer ese ¿vale? cierre en verano porque no pude ver al deportista, pero dije, esto no podemos iniciar hasta que no hagamos este cierre juntos, ¿no? Entonces, que a veces yo creo que también es importante reflejar de que el cierre de Ujú, temporada no tiene por qué ser en junio o en julio que ujú, termina tu deportista la temporada. Si por lo que sea no lo has podido hacer, pues ujú, bueno, porque luego entran muchos aspectos y muchos factores también personales del deportista que hace que a lo mejor no puedas tener esa sesión. em, pero cuando inicias la temporada, el dar el espacio para, vale, vamos a empezar. exacto. Pero antes de empezar con esto, frena y vamos a repasar de dónde venimos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y además te invita mucho a luego hacer ese establecimiento de objetivos, ¿no? Para la temporada que viene, ¿no? Mm. ¿Qué hemos recogido? ¿Qué evaluación hacemos? Y, o sea, que incluso aunque no estés justo en el momento de cierre, que yo creo que también es necesario. Incluso más allá, ¿eh? Yo, personas que han querido empezar a trabajar este año conmigo, te contratan en pretemporada o ya terminaron la pretemporada y efectivamente vamos a empezar por como fue la anterior. Y Mm, empezamos el trabajo de conocernos ya desde este cierre. O sí, sea, incluso cuando arrancas la propia sesión de trabajo terapéutico sí. inicial. No porque llevemos ya trabajando puedo hacer de cierre, no, no, es que a veces vamos a arrancar, pero vamos a cerrar primero lo que traes. Mm. Bueno, pues eso es importante también para esa flexibilidad Mm. de que decíamos un poco del trabajo, ¿no? De poder Sí, sí, absorber las totalmente. cosas, pero no encajarlas en un único espacio, sino Mm. el saber ver en qué situación viene también nuestro deportista. Pues bueno, no te quiero robar tampoco mucho más tiempo. Millones de gracias. Parece que yo creo que ha quedado súper claro porque no ha habido preguntas. Pero bueno, yo creo que si alguien tiene alguna duda Exacto. o bueno, dándole una vuelta a todo esto, hoy pues de repente le surge alguna pregunta, pues bueno, que gracias por facilitar tus redes sociales para que puedan contactarte. Así Genial. que millones de gracias y espero que en próximas temporadas también te volvamos a engañar para que estés aquí compartiendo más, más Bueno, yo experiencias. encantadísima, Ana, por la invitación, así que todo enriquece. Creo que hacéis una labor súper importante
con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, así que haya sido yo una invitada, pues es un honor. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.